Amigos, aquí les traigo este documental donde hablo de cuando la CIA fue demandada por 4 prisioneros con los que se experimentó en la Penitenciaría Federal de Atlanta en la década de 1950. Ellos fueron víctimas del programa MK Ultra. MK Ultra es un programa de la CIA que se inició hace casi 25 años para controlar el comportamiento de los humanos mediante el uso de drogas, descargas eléctricas, psicocirugía y otras técnicas bastante sofisticadas. La CIA ahora dice que ha descubierto documentos relacionados con el programa que aparentemente no fueron archivados en el lugar correcto. Actuando en virtud de la Ley de Libertad de Información, un exfuncionario del Departamento de Estado, John Marks, ha obtenido otros documentos sobre MK Ultra y los hizo públicos. Bill Downs nos explica la historia. John Marks dice que los últimos documentos de la CIA muestran que en la década de 1950, la CIA contrató en secreto a un profesor de neurología no identificado para ir a una prisión estatal sin nombre para un experimento con un número no revelado de convictos. Se enteró que los rusos estaban probando un fármaco llamado Bobolacaptine. La agencia que tenía el experimento MK Ultra quería saber si la droga realmente podría documentarse. El caso era para inducir pérdida de fuerza de voluntad y memoria. Este caso involucra a 2 presuntos agentes de la CIA rusa que la agencia temía que pudieran haber sido comprometidos. Ambos agentes fueron drogados, luego revivieron incidentes pasados en sus vidas. Los interrogatorios fueron muy exitosos. Y como les expliqué al principio de este documental, hubo 4 demandantes. Uno de los demandantes, llamado Scott, dice que sufrió daño cerebral permanente a causa de las pruebas. Otro demandante, John Maulow, está prófugo y James T. Knight todavía está en prisión. Los 4 dicen que sufrieron flashbacks, recuerdos y otros síntomas graves durante años después de haber sido drogados por la CIA. Estas son algunas de las impactantes confesiones hechas por el Departamento de Justicia en nombre de la CIA, bajo interrogatorio del abogado de las víctimas. El propósito de MK Ultra era la investigación y desarrollo de productos químicos, biológicos y radiológicos materiales para su uso en operaciones clandestinas para controlar el comportamiento humano. La CIA esperaba que las sustancias químicas psicoactivas actuaran en la mente y las emociones de la víctima para liberarla de la moderación del autocontrol. El programa también tenía la intención de desarrollar una droga anti-interrogatorio para contrarrestar el suero de la verdad soviético, o posiblemente para revolver el cerebro de un agente de la CIA para que cualquier confesión de sus captores les fuera útil. MK Ultra y su programa del año consecutivo MK Search se terminaron en parte porque las drogas y otras técnicas demostraron que no intentaban encontrar una cura para la enfermedad mental. Eso es lo que se les dijo a los convictos de Atlanta. Los materiales desarrollados y probados eran alucígenos o afectarían de otra manera el sistema nervioso central de los humanos. Las sustancias incluían varios LSD, mescalina, un suero de la verdad y poderosas anfetaminas. La CIA no pudo presentar formularios de consentimiento por escrito y admite que no se hizo ningún seguimiento de los conejillos de Indias. Normalmente ni siquiera había médicos disponibles la noche después de que los presos fueron drogados. Fueron 80 prisioneros que tenían que recibir más medicamentos para dormir. 2 víctimas fueron trasladadas a un centro médico por aparentes problemas mentales,
pero la CIA niega que se deba a una reacción adversa a sus medicamentos y pretendían duplicar la psicosis. Los registros de gastos se mantuvieron meticulosamente para el subproyecto de Atlanta. El doctor Sidney Gottlieb, un destacado científico de la CIA, ordenó la destrucción de los registros generales en 1973. Gottlieb dijo que el proyecto de Atlanta estaba en consonancia con el tipo de experimentos que se estaban haciendo en ese momento. La confesión de la CIA sobre MK Ultra hace más de 6 décadas se publicó por primera vez el horror de MK Ultra, el programa supersecreto de la CIA que utilizó víctimas involuntarias como tubos de ensayo donde utilizaron drogas extrañas que alteran la mente. Algunos fragmentos de la historia han salido a la luz durante varios años en varios foros, pero por primera vez la CIA fue obligada a reconocer en un procedimiento judicial el alcance aterrador de sus experimentos. Las confesiones de la CIA fueron extraídas por escrito por el abogado de Atlanta, Thomas E. Maddox Jr., que representa a 4 de los presos con los que se experimentó en la Penitenciaría Federal de Atlanta en las décadas de 1950 y 1960. Las víctimas de 50 años están pidiendo al gobierno $500,000 para cada uno por daños y perjuicios. Uno de los demandantes, Farrell V. Kirk, le dieron una mezcla de productos químicos a pesar de que la CIA sabía que era mentalmente inestable. Después de ser inmovilizado con una variedad de drogas, Kirk intentó suicidarse, quemándose y ahorcándose, y una vez trató de quitarse un brazo a mordidas. El 14 de noviembre de 1982, en el periódico Los Angeles Herald-Examiner se dio esta noticia. Una película planificada por el fundador de la iglesia sobre el experimento de drogas de la CIA, George Peters, fundador de la iglesia de naturalismo, fue asesinado en su complejo de Hollywood Hills hace una semana. Peters había estado trabajando en una película en la que afirmaba estar involucrado en los experimentos de la CIA. Los Angeles Herald-Examiner dijo que Peters durante varios años había estado trabajando con la secretaria de la iglesia Susan Shore en la película sobre el programa de control mental de la agencia central llamado MK Ultra. Afirmó que estaba escribiendo la historia de su vida anterior a la fundación de la iglesia, cuando supuestamente él era una de las personas con las que hicieron experimentación con las drogas. La señora Shore dijo al periódico: íbamos a hacer una película que expondría lo que estaba haciendo el gobierno a principios de la década de 1960. Shore dijo al periódico que comenzó a tomar notas de Peters sobre MK Ultra en 1977. Peters, de 43 años, y el tesorero de la iglesia James Patrick Henneberry, de 31, fueron encontrados asesinados el 6 de noviembre en una de las 2 casas en el complejo de 6 acres en la cima de una colina con alambre de púas. Ambos habían sido golpeados y fusilados. La Iglesia del Naturalismo surgió de un programa de asesoramiento sobre drogas de la década de 1960 que Peters dirigió en Chicago. MK Ultra fue el último código que incluyó LSD para intentar controlar el comportamiento humano. TREAD Program comenzó en 1949 y continuó hasta 1964, de acuerdo con el testimonio ante el Congreso en 1977 del exdirector de la CIA, Stansfield Turner. La agencia censuró 149 proyectos sobre métodos que iban desde las discusiones hasta la magia. La CIA entregó sus experimentos del uso de drogas a universidades, fundaciones, hospitales, cárceles y empresas químicas en donde realizaron la investigación, en gran parte sin saber que los proyectos fueron patrocinados por la CIA.
El periódico dijo que Peters no habló en detalles de su participación en el programa hasta que el New York Times expuso el programa en agosto de 1977. Según los informes, Peters describió su conexión con MKUltra en julio de 1981 en un simposio en la Universidad de California en Santa Cruz, titulado Las implicaciones sociales y culturales de la investigación de la conciencia. El Herald Examiner dijo que Peters había afirmado haberse ofrecido como voluntario para ser sujeto de experimentos con LSD en 1957 mientras estaba en la Marina. También había dicho que estaba involucrado en otros 2 programas más de la Marina del control mental de la CIA después de su baja, pero el Herald Examiner también dijo que no podía determinar si Peters había estado alguna vez en la Marina. En la fecha 12 de febrero de 1983, en la ciudad de Washington, D.C., Jack Anderson dijo: hace 2 décadas la Agencia Central de Inteligencia llevó a cabo experimentos secretos en miles de ciudadanos estadounidenses para controlar el comportamiento humano. Usaron víctimas como tubos de ensayo vivos con extrañas drogas que alteran la mente. La CIA llamó al proyecto MKUltra. El propósito era descubrir formas de el programa supersecreto utilizado sin saberlo hasta ahora por primera vez. Algunas de las víctimas estaban detenidas en la Penitenciaría Federal de Atlanta, donde se les dio LSD y otras drogas. Estas víctimas están demandando a la CIA por mentirles sobre los verdaderos propósitos de los experimentos, también por el daño mental que dicen haber sufrido por las sesiones de drogas. John Lee Anderson fue a investigar esa historia. Viajó a Georgia, Florida y Kentucky. Entrevistó a los hombres involucrados. Esto es lo que le dijeron. Farrell Kirk era uno de los cobayas humanos desprevenidos de la CIA. Fue utilizado como un cuenco médico vivo y tuvo intentos de suicidio repetidamente. Dijo: me deprimí mucho porque sabía que algo pasaba. Estaba mal y no podía entender qué era. Una voz me decía: ya sabes, pronto estaré muerto como para estar en esta forma o situación. John Marks dijo: había un viejo sueño en el negocio de la inteligencia sobre hacer que la gente hiciera cosas en contra de su voluntad para darnos información, para realizar actos que no querían realizar. Alguna técnica, una panacea, por así decirlo, que les permitiría manipular a la gente contra su voluntad. La CIA estaba buscando secretamente una pastilla. Lo que estaba haciendo la CIA en Atlanta era probar LSD, pero principalmente la CIA buscaba el efecto que tendría en ciertos tipos de personalidad. Buscaban personas en una población cautiva. Anderson pregunta: ¿hay algún castigo que se les pueda imponer? Marks dice: debería haberlo. Hay un estándar de pruebas médicas que el gobierno de los Estados Unidos estableció en Nuremberg en 1945 porque había habido experimentación nazi con prisioneros. Ese estándar era que no se podían hacer experimentos médicos en ellos contra su voluntad. Tenían que dar su consentimiento. Tenían que entender a qué estaban consintiendo. Un país ejecutó a médicos nazis que habían violado ese estándar. 3 o 4 años después, en 1950, nuestro propio gobierno estaba haciendo ese tipo de experimentos con sujetos inconscientes. Anderson pregunta: ¿a cuántos hombres les arruinó la vida las pruebas secretas de la CIA? Puede que nunca lo sepamos. Aquí está otro caso documentado. El documento tiene la fecha del 23 de diciembre de 1984. James es o era la palabra clave para un proyecto secreto de la CIA que tuvo lugar entre 1953 y 1964, en el que los desprevenidos utilizaron experimentos de control mental. MKUltra no es el nombre de una película de Bond. Las personas quedaron lisiadas emocionalmente de por vida.
Hubo 130 programas de investigación que se llevaron a cabo en prisiones, hospitales y universidades de todos Estados Unidos. El subproyecto número 68 fue un experimento realizado en Canadá. La CIA no niega que los experimentos tuvieron lugar. De hecho, le mostraremos un memorando interno de la agencia que admite su participación. La razón fundamental de todo esto, bueno, el memo no lo dice, pero es evidente que aprender a hacer que la gente diga o haga las cosas que normalmente no harían y controlando sus mentes son valiosas si estás en el negocio del espionaje. El Dr. Ewen Cameron, un estadounidense ahora muerto, dirigió el Allen Memorial Institute en la Universidad McGill I en Montreal, Canadá, donde se llevaron a cabo los experimentos. Sus pacientes estaban siendo utilizados como conejillos. El Dr. Cameron nunca le dijo a Sal Orlikow que estaba siendo utilizado para este proyecto. Orlikow dijo: "No puedo superar la rabia que siento que él me hubiera hecho esto a mí y a otras personas. Yo estaba sufriendo. Se me recomendó que viera al Dr. Cameron, quien hizo su tratamiento. Yo tenía depresión". El Dr. Cameron era uno de los psiquiatras líderes en Canadá. El Dr. Cameron usó droga experimental que altera la mente llamada LSD. Más dosis masivas de dietalaminada de ácido lisérgico le destruyeron la salud mental a Orlikow. Orlikow dijo: "Me quitaron los años restantes de mi vida. Realmente lo sacaron y me dejaron como un trapo". Orlikow decidió pelear cuando leyó un informe periodístico sobre la financiación de la CIA para los experimentos de control mental y sospechó que ella era una de las víctimas. Su esposo David Orlikow, miembro del Parlamento de Canadá, pudo ayudarla a encontrar a otras personas que habían sido utilizadas como conejillos por el Dr. Cameron cuando recibía fondos a través de una organización fachada de la CIA. Los registros médicos confirmaron su participación. Se unieron a una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos, cada uno pidiendo $1 millón. Después de obtener su respuesta, cada uno de los demandantes vino aquí al Allen Memorial. En cambio, ¿qué obtuvieron? Fueron sometidos al instituto en Montreal esperando terapia. Fue una pesadilla de experimentos muchas veces mayores que la norma. Les dieron terapia del sueño, periodos prolongados a menudo de hasta 60 días, durante los cuales fueron drogados. La mayor parte del día la pasaron durmiendo. Les hacían escuchar mensajes grabados en cinta a menudo hasta 500,000 de veces. Durante estos periodos fueron sometidos a la llamada conducción psicológica, la constante repetición. También fueron inyectados con drogas que les produjo una parálisis temporal y LSD que provocó alucinaciones aterradoras. Orlikow dijo: "Me inyectó ácido lisérgico en la vena. Luego me dio una palmada en el hombro y dijo: 'Bueno, Lassie, nos vemos después'". Salió y cerró la puerta. Pasaron solo unos minutos antes de que comenzara a sentirme muy peculiar y las cosas comenzaron a distorsionarse mucho y comencé a sentirme muy asustada. Y el susto se convirtió en terror y comencé a tirarme de un lado de la habitación hacia el otro. No parecía tener ningún control. Sentí como si mis huesos se derritieran. No sabía qué hacer para detener esto. Ya no sabía quién era yo. La doctora Mary Moreau era una médica que fue con el Dr. Cameron. Le pidió una beca en psiquiatría. Ella había pasado por un periodo de depresión. El Dr. Cameron le dijo que se miraba cansada y nerviosa y él no la consideraría para una beca a menos que se sometiera a la terapia del sueño. Consistían en un periodo de descanso con sedantes administrados periódicamente. Entonces ella consintió. Ella pensó que lo que consiguió fue la eliminación de patrones por electrochoque. Mary usó 67 veces la dosis promedio de corriente eléctrica
presionando el botón de la máquina de electroshock 6 veces seguidas en lugar de una. En lugar de recibirlo 2 o 3 veces por semana una vez, presionando un botón, como la mayoría de los médicos, lo administraba en sus sesiones diarias. Y el resultado, la doctora Moreau perdió su identidad. Como pueden ver, la tecnología de la voz de Dios y los proyectos MK Ultra son casos que son muy similares, uno usando alucinadores y otro usando tecnología muy avanzada. Los dos producen alucinaciones en diferentes formas y también pueden llevar a los humanos a cometer o hacer cosas que no las harían si no hubieran sido fomentadas o causadas por este tipo de programas y tecnologías. No cabe duda que el ser humano siempre está experimentando y es muy inteligente, pero a veces nos tenemos que preguntar hasta qué punto o a qué precio. Y bueno, amigos, aquí termina este documental. Espero les haya gustado. Hasta luego y recuerden, el futuro es nuestro.